qué tienes una foto de mi hermano? Alejandro Moretti se quedó paralizado. La pequeña niña de 3 años señalaba el viejo retrato en la pared e insistía en que el niño de la imagen era su propio hermano mayor. Una frase tan inocente hizo que el rostro del poderoso capo se volviera pálido, porque Alejandro había contemplado esa pintura todos los días durante 6 años, y jamás imaginó que la hija de una desconocida reconocería ese rostro. Pero lo que Chloe dijo a continuación fue lo que verdaderamente le impidió mantenerse en pie. Chloe no dio un paso atrás. Con su pequeña e insistente mano, jaló el dobladillo del traje gris marengo de Alejandro y volvió a señalar el retrato en la pared del pasillo. «Es mi hermano, Mateo», dijo. «Pero ahora tiene 10 años. Ya creció». Alejandro no dijo nada. Se le cerró la garganta como se cierra una puerta con el viento. «Mateo tiene una pulsera», continuó ella, con la voz brillante y llena de esa certeza que solo tienen los niños de 3 años. «Una pulsera de plata. Se puso oscura, como las cucharas viejas de mamá. Nunca se la quita, ni siquiera cuando se baña. Mamá dice que ya la tenía antes de venir a vivir con nosotras». Alejandro se bajó lentamente hasta el escalón de mármol. Las rodillas de su traje a la medida se presionaron contra la piedra pulida. Ni siquiera sintió el frío. «Y aquí», dijo Chloe, tocándose un lado de su pequeña frente con un dedo. «Mateo tiene una marca, una rayita. Solo se le ve cuando hay mucha luz. Mamá dice que le pasó antes de ser nuestro». La mano de Alejandro se levantó sin su permiso y se posó sobre el hombro de la niña. La misma mano que había ordenado cerrar puertos y abrir tumbas, temblaba ahora sobre el frágil hueso debajo del vestido de algodón. «¿Tu hermano duerme bien, pequeña?», preguntó. Su voz, la voz que alguna vez había comandado a 50 hombres sin subir jamás el tono, salió baja y rasposa. «¿No?». Chloe sacudió la cabeza con mucha gravedad. «A veces, por la noche, se despierta llorando. Mamá dice que sueña siempre lo mismo. Hay un coche y hay fuego, y hay árboles oscuros. No se acuerda de su mamá de antes, solo de los árboles». Alejandro no respiró. En algún lugar, al fondo del pasillo, un reloj dio la hora. Él no lo escuchó. El niño del retrato había desaparecido a los 4 años. Este año cumpliría 10. Una pulsera de plata, grabada por un viejo orfebre en un callejón del centro histórico, había sido colocada en esa pequeña muñeca por sus propias manos. Un auto se había incendiado en una carretera flanqueada por el bosque del norte. Miró a la niña frente a él. Ella observaba su rostro con la serena paciencia de una criatura de 3 años, a quien se le ha dicho la verdad, y solo espera a que el adulto la entienda. Inhaló despacio. Se colocó de nuevo esa vieja máscara sobre el rostro, la misma máscara que había llevado a cada funeral y a cada reunión durante 6 largos años. «¿Cómo te llamas, corazón?», preguntó, mostrando la sonrisa amable y fría con la que la ciudad lo conocía. «Chloe. Chloe. Es un nombre hermoso». Memorizó cada sílaba que ella había pronunciado. La pulsera, la cicatriz, el auto en llamas, los árboles oscuros. Grabó cada palabra en su interior como un hombre que esculpe sobre mármol, una inscripción que jamás se borrará en esta vida. 6 años atrás, en una mañana que había comenzado como cualquier otra, Alejandro Moretti se había parado junto al alto ventanal de esta misma mansión y había visto un auto negro salir por la entrada. Elena misma había acomodado a su hijo de 4 años en el asiento trasero. Mateo había saludado a través del cristal. Alejandro levantó la mano para corresponder el saludo. 40 minutos después, llegó la llamada. El auto había sido emboscado en una carretera solitaria a 5 kilómetros del kinder. 6 hombres con rifles automáticos. Elena había protegido a Mateo con su propio cuerpo en el último segundo,
antes de que el tanque de gasolina ardiera. Ya estaba muerta cuando llegaron los primeros hombres de Alejandro. Su pequeño hijo no estaba entre los restos, ni entre los restos, ni debajo de ellos, ni entre los árboles cercanos, ni en ningún punto de la carretera hacia el este o el oeste, desde la marca de carbón en el asfalto. Durante 6 años, Alejandro Moretti había buscado sin descanso. Tenía 39 años y había construido un imperio que se extendía desde los muelles de Veracruz hasta bodegas que ningún mapa había nombrado jamás. Y cada brazo de ese imperio se había volcado a una sola tarea: encontrar a un niño de 4 años. Había pagado a cada hospital del estado para que le enviaran informes discretos de cualquier niño ingresado sin nombre. Había comprado los registros de cada orfanato a 200 kilómetros a la redonda. Había enviado hombres por cada camino que salía de la ciudad hacia el sur, porque sus enemigos estaban en el sur y los hombres que habían perpetrado el ataque venían del sur. Era lógico pensar que al niño se lo habían llevado hacia allá. 6 años. Y ni una sola huella. El mundo le había dicho, primero con suavidad y luego con firmeza, que su hijo estaba muerto. Se lo dijeron sus capitanes, se lo dijeron sus abogados. Incluso Marco, una vez, bajó la mirada y pronunció las palabras que a veces un amigo se ve obligado a decir. Alejandro no escuchó a ninguno. La habitación de Mateo en el segundo piso permaneció exactamente como estaba la última mañana. La cobijita doblada al pie de la cama, el carrito de madera estacionado en el marco de la ventana que daba al jardín, las pantuflas azules juntas debajo de la silla. Una ama de llaves sacudía el polvo una vez a la semana sin tocar nada. El retrato de Mateo a los 4 años colgaba en el pasillo principal de la propiedad. Alejandro pasaba frente a él todos los días desde hacía 6 años. Jamás se le pasó por la cabeza quitarlo. Marco Bellini, su mano derecha durante 15 años, era el único hombre en la casa con permiso para pronunciar el nombre del niño en voz alta. Todos los demás habían aprendido a guardar silencio al pasar frente a ese retrato. Pasos apresurados resonaron por el pasillo de mármol. Olivia apareció a la vuelta de la esquina, casi corriendo, con el delantal aún empolvado de harina del pan de la mañana y un mechón de cabello suelto sobre la mejilla. Al ver a Chloe de pie junto a Alejandro, al pie del retrato, el color se le fue del rostro en un segundo. «Señor Moretti, por favor, perdónela». Se inclinó en una profunda reverencia que casi la dobló por la mitad, con las manos apretadas en la cintura y los nudillos blancos. Solo tiene 3 años. No sabe que no debe hablarle al señor de la casa. No sabe que no debe tocar nada. Le dije que se quedara en la cocina. Me descuidé un momento. Solo un momento. Las palabras salían demasiado rápido, atropellándose unas con otras. Era la voz de una mujer que no podía permitirse ni un solo error más. Llevaba 5 meses en la mansión. Una madre soltera con una hija a la que nadie más podía cuidar. El alquiler del pequeño departamento en la periferia oeste de la ciudad y cada renglón de su vida dependían de este trabajo. «La guardería», dijo ella. Hablaron del kinder a las 6 de la mañana. Se rompió una tubería en el techo del salón principal y no van a abrir hasta el lunes. No tenía a nadie, señor Moretti. Mi vecina trabaja de noche y mi hermana vive a 2 estados de distancia. La traje solo porque no tenía otra opción. Le juro que no volverá a pasar. Alejandro la dejó terminar. Mantuvo el rostro completamente inmóvil. La máscara que había reconstruido en los últimos 3 minutos no se agrietó. «Señorita Olivia», dijo con voz pausada, «no hay nada que perdonar». Ella levantó la cabeza despacio, como si hubiera escuchado mal. Su hija es una niña muy educada. No ha hecho nada malo. Posó su mano con delicadeza sobre la suave cabellera castaña de Chloe, solo por un instante. Luego se giró y caminó hacia las altas puertas principales de la residencia.
Su chofer lo esperaba en la entrada con el auto negro encendido, pero sus ojos no se apartaron realmente de la niña hasta que la puerta del vehículo se cerró tras de él. Dentro del auto, Alejandro no habló. Permaneció sentado con las manos extendidas sobre las rodillas, contemplando la nada en el asiento de cuero de enfrente. La ciudad avanzaba al otro lado del cristal, ajena a todo. Locales comerciales, una mujer con un carriola, un perro con correa. Nada de eso llegaba a él. Pasaron 30 minutos. Finalmente, sacó el teléfono del bolsillo interior del saco. El número al que marcó era uno al que no había llamado a mitad de un día de trabajo en 6 años. «Marco», dijo con voz baja y serena, «cancela la reunión de la tarde. Reprográmala con Genovese. Surgió un asunto familiar». Cortó la llamada. Miró la carretera al frente y luego, aún más bajo, le dijo al chofer en el asiento delantero, «Da la vuelta. Esa tarde». Alejandro le pidió al chofer que lo dejara a 1 kilómetro de la periferia oeste de la ciudad, al final de una calle común donde el pavimento comenzaban a agrietarse y los faroles se inclinaban levemente. Llevaba un abrigo largo y oscuro con el cuello levantado alrededor de la quijada. Había dejado su anillo con sello en la guantera del auto. Cualesquiera que lo cruzara en la banqueta, lo habría tomado por un contador cansado, que volvía a casa tras una jornada más larga de lo habitual. Esperó cerca de una parada de camión con el techo de lámina doblado, hasta poco después de las 4, cuando Olivia y Chloe bajaron a la banqueta. La niña iba dando brincos delante de su madre, sosteniendo con una mano una bolsa de papel con víveres que casi le llegaba a la rodilla. Él se mantuvo detrás a una distancia segura, marcando el paso al ritmo de ellas, siempre a una esquina de distancia. Una carnicería. Una lavandería con un letrero roto. Un café donde 2 hombres discutían sobre un tablero de ajedrez junto a la ventana. Olivia se detuvo en el número 27. Un pequeño departamento en la planta baja de un edificio viejo y desgastado. La pintura de la puerta, que alguna vez fue azul claro, se caía a pedazos en tiras lentas y pacientes. Abrió con la llave. Chloe desapareció primero en el interior, gritando un nombre que Alejandro no alcanzó a escuchar bien a través de la puerta que se cerraba. Él cruzó al otro lado de la calle y se deslizó detrás de un auto estacionado. Desde allí podía ver directamente hacia la ventana frontal del departamento. El cuarto brillaba con la cálida luz amarilla de una sola lámpara sobre una mesa de madera. Y allí, sentado a esa mesa, había un niño de unos 10 años. Su cabello era de un castaño claro acaramelado, cortado de forma un poco irregular en las puntas, como hecho con las tijeras de cocina de una madre. Estaba inclinado sobre una hoja de papel blanco con esa concentración cuidadosa que solo algunos niños poseen. En la mano tenía un lápiz. En el papel, a medio terminar, había un dibujo de una casa con 2 ventanas y un jardín. Chloe entró corriendo por la puerta del fondo y le rodeó la pierna con sus pequeños brazos. El niño se rió y, sin levantar la vista del dibujo, estiró la mano y le despeinó el cabello. Luego levantó la cabeza y le sonrió a su hermanita. Alejandro sintió que las rodillas se le doblaban. Era la sonrisa de Elena, no parecida, no un parecido casual. La sonrisa exacta de la mujer a la que había enterrado 6 años atrás. El mismo ligero pliegue en la comisura izquierda de la boca. El mismo hoyuelo tenue en la mejilla derecha. La misma forma en que los ojos se suavizaban antes de que los labios terminaran de moverse. En la pequeña muñeca izquierda del niño, captando la luz de la lámpara cuando soltó el lápiz, había una delgada pulsera de plata, oscurecida por el tiempo al color de las cucharas viejas. Alejandro apoyó la espalda contra el muro de ladrillo detrás de él. Se llevó la mano a la boca, y ahí la mantuvo. No supo cuánto tiempo permaneció inmóvil en ese lugar. Pasaron coches. Un perro ladró en un departamento del piso de arriba. Una mujer llamó a alguien desde un balcón 3 casas más allá.
El cielo sobre el viejo edificio tenía el color del cobre al oscurecer, y el hombre que observaba a través de la ventana iluminada no se atrevió, en toda esa hora de color cobre, a permitirse creer. A la mañana siguiente, antes de que la mansión despertara por completo, Alejandro mandó llamar a Olivia al despacho del segundo piso. No había desayunado. Tampoco había tocado el café que le habían subido en una charola de plata. Estaba de pie junto al alto ventanal con vista a los jardines, viendo cómo la niebla pálida se levantaba lentamente de los setos. Olivia llegó unos minutos después de las 7. Se detuvo en el umbral sujetando con ambas manos los bordes de su delantal. Tenía los nudillos blancos. Ella tampoco había dormido mucho. Había pasado casi toda la noche en vela repasando cada paso del día anterior, preguntándose si Chloe habría dicho algo fuera de lugar, preguntándose si ese sería el día en que perdería el único trabajo estable que había tenido en 6 años. «Por favor», dijo Alejandro en voz baja. «Entre. Siéntese». Señaló uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. Olivia avanzó como si el piso pudiera ceder bajo sus pies. Se sentó apenas en la orilla del cojín, con la espalda erguida, la mirada baja y las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Alejandro no se sentó. Caminó hacia el escritorio y sacó una vieja cartera de cuero del bolsillo interior de su saco. La colocó sobre el nogal pulido. La abrió despacio. Deslizó una pequeña fotografía fuera del desgaste del cuero y la empujó suavemente por la superficie hacia ella. «Señorita Olivia», dijo. Su voz era firme, pero los bordes sonaban rasposos. «Necesito preguntarle sobre este niño». Olivia levantó los ojos. Miró el pequeño cuadrado de papel. Estiró la mano para tomarlo. Temblaba tan levemente que solo ella podía sentirlo. La fotografía mostraba a un niño de unos 4 años, con el cabello castaño claro cayéndole alrededor de las mejillas, ojos verde grisáceo y una manzana roja entre las manos, con la boca abierta en una risa brillante y llena de gozo. Durante un largo instante, Olivia no respiró. El color se le fue del rostro de golpe, como la sangre que brota de una herida. Susurró. «Este es mi Mateo. Este es Mateo». El día que lo encontré, Alejandro se dio la vuelta. Caminó despacio de regreso a la ventana y apoyó ambas manos en el marco. Permaneció de espaldas a ella. No quería que le viera el rostro mientras decía lo que tenía que decir a continuación. «Hace 6 años. Comenzó con calma, sin adornos. Mi esposa y mi hijo fueron emboscados en la carretera camino al kinder de mi hijo. Mi esposa murió en el lugar. El cuerpo de mi hijo nunca apareció entre los restos. Jamás creí que estuviera muerto». Inhaló despacio. «Durante 6 años he usado cada recurso de esta familia para buscarlo. Cada hospital, cada orfanato, cada carretera que sale de esta ciudad. La pista siempre terminó en nada. Esta cartera, esta foto, es lo único que me queda de él». Se giró. Sus ojos se encontraron con los de ella a lo largo del despacho. «Ahora, señorita Olivia, necesito que me cuente desde el principio cómo llegó el niño de esa foto a vivir en su casa». Las lágrimas llegaron antes que las palabras. Olivia se inclinó hacia adelante y colocó la fotografía sobre el nogal pulido del escritorio con ambas manos, como quien deposita una reliquia, presionando sus dedos contra las rodillas para mantenerlas quietas. Dejó salir un suspiro entrecortado. «Hace 6 años», empezó, con la voz vacilante desde la primera palabra. «Yo acababa de salir del turno de la noche en un restaurante de los que están más allá del límite norte de la ciudad. Servía mesas y lavaba platos porque la muchacha que lavaba no fue. Pagaban muy poco, pero pagaban. Esa noche, el último camión de regreso a mi rumbo se descompuso en la parada. El chofer dijo que el siguiente pasaría en 3 horas. Tragó saliva.
No podía esperar 3 horas. No tenía dinero para un taxi, así que decidí caminar casi 4 kilómetros por la carretera solitaria que bordea el bosque del norte. Alejandro no se movió de la ventana. Escuchaba sin interrumpir. En ese entonces yo estaba sola, dijo ella en voz baja. Chloe aún no nacía. La carretera estaba muy sola. El cielo ya se había puesto del color del cobre viejo. Recuerdo haber pensado que debía caminar más rápido. Recuerdo haber tenido miedo a la oscuridad de una forma tonta, infantil. Su voz se volvió más delgada. Como a mitad del camino, escuché algo entre los árboles. Al principio era tan débil que pensé que era el viento. Luego pensé que era un gatito. Me dije a mí misma que siguiera caminando. Ya casi estaba oscuro. Estaba sola, a kilómetros de casa, y sabía bien que no debía meterme a un bosque al anochecer. Levantó la vista hacia Alejandro por primera vez. Pero el sonido volvió a escucharse, más fuerte, y comprendí de golpe que no era un gatito. Era un niño. Se limpió la mejilla con el dorso de la mano. Me quedé parada en esa carretera por lo que pareció mucho tiempo, luchando conmigo misma. Me decía que alguien más pasaría, pero nadie más pasaba. Señor Moretti, no había nadie en esa carretera en kilómetros, y no podía seguir caminando sabiendo que había oído llorar a un niño y no había hecho nada. Tomó otro respiro. Me salí de la carretera y me metí entre los árboles. Cada paso era una batalla. Seguí el sonido. Me tomó tal vez 10 minutos abrirme paso entre la maleza, hasta llegar a un pequeño claro debajo de un roble muy viejo. Se le cortó la respiración. Estaba tirado sobre las hojas secas. Un niño pequeño, de tal vez 4 años. Su camisita blanca estaba rota y manchada de sangre. Tenía el cabello enredado. Había una herida en su sien que aún sangraba un poco. No se movía. Y aún así, inconsciente como estaba, una de sus pequeñas manos apretaba con fuerza una pulsera de plata en la otra muñeca. No la soltaba. Ni siquiera en ese momento. Olivia se miró las manos. Revisé su respiración. Era débil, pero estaba ahí. Lo tomé en mis brazos y salí de entre los árboles. Solo tenía una idea en la cabeza: la clínica del Dr. Rossi. A 15 minutos a pie. Era la ayuda más cercana que existía. Alejandro cerró los ojos. Él había buscado en los distritos del sur. Había peinado todo el sur. Jamás se le cruzó por la mente que su pequeño hijo hubiera sido llevado tan lejos, hacia el norte. Olivia respiró hondo y continuó. El Dr. Rossi abrió la puerta él mismo esa noche. Me conocía de los años en que limpié casas por su rumbo. Es un hombre bueno. No me pidió dinero. No me hizo ninguna pregunta que no pudiera responder. Simplemente tomó al niño de mis brazos, lo llevó al cuarto del fondo y cerró la puerta. Mantuvo los ojos fijos en las manos cruzadas en su regazo. Salió 1 hora después. Dijo que el niño tenía una conmoción cerebral. Había perdido mucha sangre. Tenía la clavícula fisurada. Había moretones por todas sus costillitas, uno en la mejilla y otro en la parte interna del brazo. El Dr. Rossi me miró durante un largo momento, y luego dijo muy bajito: pudo haber sido un accidente, o pudo haber sido otra cosa. No dijo la palabra, pero yo entendí. La mano de Alejandro se apretó contra el marco de la ventana detrás de él. No se giró. El niño estuvo inconsciente 3 días, prosiguió Olivia. Yo me sentaba con él cuando no me necesitaban en la fonda. Traía una silla de la sala de espera, leía revistas viejas y miraba cómo su pechito subía y bajaba debajo de la sábana. El Dr. Rossi entraba a revisarle el vendaje de la sien cada cuantas horas. La mañana del 4.º día, Jonathan abrió los ojos. Levantó la mirada hacia la espalda de Alejandro. Miró alrededor del cuarto. Miró al Dr. Rossi. Me miró a mí. No parecía asustado, solo perdido. El doctor le preguntó su nombre. No dijo nada.
Le preguntó por su mamá. Nada. Le preguntó cómo había llegado al bosque. Solo nos miró. Su voz se volvió más suave. No recordaba nada. Ni su nombre, ni a sus padres, ni la carretera, ni una sola cosa de antes del momento en que abrió los ojos en ese cuarto. Alejandro cerró los ojos. El doctor Rossi llamó a la policía local. Continuó Olivia. Tomaron el reporte, indagaron por la zona, pero ninguna familia del rumbo había reportado a un niño desaparecido. Ninguna descripción de las listas coincidía. Me dijeron que, si nadie lo reclamaba, iría a dar al orfanato del estado. Su voz se quebró. Me quedé junto a su cama esa tarde, señor Moretti. Lo miré. Era tan pequeño. Tenía una venda en la frente, y sus deditos no dejaban de girar esa pequeña pulsera de plata sobre la cobija, una y otra vez, como si fuera lo único en el mundo que sabía que era suyo. Se limpió los ojos. Yo estaba sola. Vivía en un solo cuarto rentado. No tenía ahorros. No tenía familia a menos de 1000 kilómetros. Por pura lógica, no podía darme el lujo de mantener a un niño. Pero no podía dejar que se fuera a ese orfanato. No podía. Dio un respiro tembloroso. Me lo llevé a casa. Le puse Mateo. Casi 3 años después nació Chloe. Mateo fue la primera persona, además de mí, en cargarla. Ella creció a su lado y jamás lo vio como otra cosa que no fuera su hermano mayor. Durante 6 años, señor Moretti. Jamás sospeché que ese niño perteneciera a otro lugar que no fuera entre mis propios brazos. Esa misma tarde, Alejandro pidió que le prepararan el auto con un chofer de su absoluta confianza. Llevó a Olivia y a Mateo discretamente a la pequeña clínica del doctor Rossi en el norte de la ciudad. Olivia solo le había dicho al niño que un viejo amigo suyo quería ver lo mucho que había crecido. Mateo, con sus 10 años, y callado en el asiento trasero, sostenía la mano de Chloe y miraba por la ventana sin hacer preguntas. El doctor Rossi abrió la puerta él mismo. Cuando sus ojos se posaron en Mateo, se detuvo en el umbral. Miró al niño en un largo silencio. Abrió la boca una vez y la volvió a cerrar. Luego miró a Alejandro y los dos hombres se entendieron sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Rossi los hizo pasar al pequeño cuarto del fondo que había usado 6 años atrás para colocar un vendaje y una cama. Sacó un hisopo de algodón de un cajón y lo frotó suavemente por la parte interna de la mejilla de Mateo. El niño soltó una risita por las cosquillas. Rossi le pidió que abriera la boca de nuevo para otro hisopo. Después le dio un dulce de mantequilla de un frasquito. Luego Rossi hizo lo mismo con Alejandro. 2 hisopos, 2 tubos sellados, sin nombres en las etiquetas, solo 2 números anotados con la letra cuidadosa del viejo médico. 2 días, dijo Rossi en voz baja mientras cerraba el estuche. Un laboratorio privado, discreto. Alejandro no durmió durante esos 2 días. Caminó a lo largo de su despacho 100 veces por hora. Le dio vueltas a los mismos pensamientos, hasta que le formaron surcos en la mente. Si el niño era Mateo, su hijo había vivido 6 años en un cuarto rentado en la periferia oeste de la ciudad. Porque Alejandro Moretti, con su imperio, sus hombres y su dinero, había buscado en la dirección equivocada. Si el niño no era Mateo, el último hilo de esperanza en su vida se rompería sobre una sola hoja de papel, y tendría que aprender a vivir dentro de una casa donde ya no quedaba nada por buscar. La mañana del tercer día, el doctor Rossi llegó a la propiedad con un sobre blanco común. Alejandro lo llevó a su despacho. Le echó llave a la puerta. Se sentó en el amplio sillón de cuero tras su escritorio. Abrió el sobre con el pequeño abrecartas de latón que su padre le había regalado al cumplir 12 años. Sus manos estaban más firmes de lo que esperaba. Quizá porque, en alguna parte más silenciosa de su ser, ya lo habían entendido. Extrajo la única hoja del interior. Leyó la línea al final de la página. 99,99%.
Mateo era su hijo. Alejandro se dobló lentamente sobre el escritorio. Apretó el papel contra su pecho con ambas manos, como si fuera algo vivo que pudiera escapársele si no lo sujetaba exactamente allí. Y por primera vez en más años de los que podía recordar, el hombre que había ordenado silencios en las salas más oscuras, rompió a llorar sin contención. Lloró como un río que rompe una presa. Lloró por 6 años de pasillos vacíos. Lloró por una pequeña pulsera de plata en el marco de la ventana de una desconocida. Lloró por un hijo que había crecido más alto en un cuarto que jamás había visto. Media hora después, Alejandro se limpió el rostro con el dorso de la mano y le quitó el seguro a la puerta del despacho. El doctor Rossi entró sin decir palabra. Colocó su maletín de cuero negro en una esquina del escritorio. Esperó a que Alejandro se sentara de nuevo y tomara aire despacio antes de hablar. «Tienes que ser muy cuidadoso, Alejandro», dijo el viejo médico en voz muy baja. «Muy cuidadoso». Alejandro levantó la vista. La memoria del niño quedó bloqueada por una conmoción cerebral grave. 6 años es mucho tiempo para que una mente construya muros alrededor de una herida. Si lo fuerzas a recordar demasiado rápido, si le dices quién es antes de que su mente esté lista, podrías dañarlo. Podrías dañarlo permanentemente. ¿Qué tan permanentemente?, preguntó Alejandro. Rossi no suavizó la respuesta. Disociación completa, pérdida del habla, pérdida de los años que ya tiene. En los peores casos que he visto, la mente no vuelve jamás. Alejandro cerró los ojos. Los recuerdos deben volver a su propio tiempo, continuó Rossi. Puedes estar cerca de él, puedes amarlo, puedes dejar que se familiarice con tu rostro, pero no debes poner el nombre de Mateo en su boca hasta que su propia mente lo ofrezca primero. ¿Me entiendes? Entiendo. La decisión más difícil en la vida de Alejandro Moretti llegó en ese cuarto silencioso, entre la puerta cerrada y la luz pálida de la mañana sobre el escritorio. No le diría a su hijo que era su padre. Todavía no. Se mantendría cerca de él sin un nombre. Lo amaría desde detrás de una máscara. Dejaría que un niño al que habían llamado Mateo durante esos años siguiera llamándose así hasta que él mismo recordara el nombre que su madre le había susurrado alguna vez en el cabello. Y en las sombras, desde ese mismo día, reabriría en silencio cada expediente, cada fotografía, cada declaración de testigos, cada registro telefónico de la semana de la emboscada 6 años atrás. Porque algo en esa vieja historia jamás había encajado. Durante 6 años, Alejandro había aceptado la versión que le habían dado, que una familia rival se había enterado de su itinerario y había atacado su auto, y que al niño se lo habían llevado manos que no lograba encontrar. Pero ahora, el niño había sido hallado 15 kilómetros al norte de una carretera que ninguna familia rival tenía motivo alguno para conocer. Y un rival que se hubiera llevado vivo a un niño de 4 años lo habría utilizado. Habría llamado, habría pedido un rescate. Nadie llamó jamás. Esa noche, mandó llamar a Marco. Marco Bellini había entrado a la organización de los Moretti a los 20 años y jamás se había marchado. 15 años de servicio. 15 años de silencio cuando el silencio era requerido. Cruzó la puerta del despacho y la cerró tras de sí sin que se lo pidieran, como siempre lo hacía. «Marco», dijo Alejandro, «necesito que reabras el expediente de la emboscada. Cada archivo, cada declaración, cada registro telefónico de esa semana. Examínalo como si hubiera pasado ayer». Marco no reaccionó al principio. Entendió de qué emboscada hablaba. Solo había existido una. «Y Marco», agregó Alejandro ahora más bajo, «mira hacia adentro. Mira a nuestra propia gente. Mira los nombres que jamás hemos cuestionado». Marco lo observó durante un largo momento. Había una pregunta detrás de sus ojos. No la formuló. «Sí, patrón». Se dio la vuelta y salió.
Sus pasos se apagaron por el pasillo, firmes y parejos. Hay hombres que requieren razones antes de actuar, y hay hombres que solo requieren un nombre. Suele ser el segundo tipo el que llega primero a los lugares que importan. El sábado siguiente, Olivia fue a trabajar trayendo a los 2 niños consigo. Alejandro lo había sugerido esa mañana mientras tomaban café en la cocina, con una voz tan casual como le fue posible. Había dicho que Olivia no tenía quien le cuidara a los niños los fines de semana, que el jardín de la propiedad era muy grande, y que un jardín era mejor para un niño que la ventana de un departamento pequeño en el oeste de la ciudad. Olivia había dudado un momento. Miró su taza y la giró una vez entre las palmas. Luego asintió con cautela. Cuando Mateo cruzó la puerta principal la mañana del sábado, sujetando la mano de Chloe, Alejandro ya lo esperaba en la sala de estar. Sobre la mesa baja frente a él, había una caja larga y plana atada con un listón verde pálido. «Es para ti», dijo simplemente, y la deslizó hacia el niño. Mateo miró a Olivia. Ella asintió. Él abrió la caja despacio, como si no terminara de creer que fuera suya. En el interior, reposaba sobre una cama de terciopelo verde oscuro, un tablero de ajedrez de madera con piezas incrustadas de marfil. A su lado, en un estuche de madera de doble bisagra, había un juego de lápices de colores, 56, acomodados en 2 filas perfectas, cada uno con una punta fina. Las pequeñas manos de Mateo temblaron. Tocó el borde del tablero con un dedo cuidadoso, y luego retiró la mano, como si hubiera tocado algo demasiado fino para conservarlo. «Son tuyos», dijo Alejandro con ternura. «Ambos. Si quieres aprender a jugar, puedo enseñarte 3 jugadas de apertura». Mateo asintió sin hablar. Se sentaron juntos en la alfombra, bajo la luz amarilla de la mañana. Alejandro acomodó el tablero. Mateo veía cada pieza encontrar su casilla. Cuando Alejandro comenzó la primera apertura, la mano del niño se movió antes de que terminara la explicación, colocando el caballo una casilla por delante del alfil, en el mismo orden exacto que Alejandro le había enseñado a su propio hijo a los 3 años. Ese orden era un invento del propio Alejandro. Jamás se lo había enseñado a nadie más en su vida. Volteó el rostro hacia la ventana durante un largo momento, antes de poder mirar de nuevo el tablero. «¿Eso está muy bien?», dijo. Su voz era firme, pero solo él escuchó el quiebre por dentro. Chloe le jaló la manga sin ganas de quedarse fuera. «Yo quiero dibujar». Alejandro extendió los lápices de colores en la alfombra junto a ella. Ella le entregó uno café. «Dibuja un caballo», él lo intentó. El caballo apareció en el papel con 4 patas de diferente longitud, un cuerpo con forma de barra de pan y una expresión de suma confusión. Chloe lo miró a él. Comenzó a reírse. Y luego se reía tanto que tuvo que agarrarse la pancita con ambas manos. Mateo levantó la vista del tablero y también se rió. Era la risa de Elena, suavizada por 10 años en un departamento rentado. Pero la risa de Elena al fin y al cabo, antes de que Olivia juntara a los 2 niños para irse. Chloe corrió de regreso por la alfombra y le rodeó la pierna a Alejandro con sus pequeños brazos. Lo miró con la serena certeza de una niña de 3 años que ha decidido un asunto de suma importancia. «Señor Alejandro, ¿puedo volver el próximo fin de semana?». Él posó la mano suavemente sobre la cabeza de la pequeña. No pudo responder de inmediato. Pasaron varios fines de semana, entrelazándose uno con otro. Mateo comenzó a tener pequeñas y extrañas reacciones que nadie en la mansión lograba explicarse del todo. Una tarde, mientras Olivia ayudaba en la cocina y Chloe dormía la siesta en la sala con la mejilla presionada contra un cojín del sofá, Mateo caminó solo por el pasillo este del 2º piso. Nunca le habían enseñado ese pasillo. No tenía motivo para recorrerlo. Alejandro dio la casualidad de salir de su despacho al fondo,
y se quedó helado detrás de una columna de mármol, en cuanto vio al niño doblar la esquina. Mateo no dudó. Caminaba con el paso tranquilo de un niño que no busca nada en particular, y sin embargo, cuyos pies parecían conocer el camino. Se detuvo en la última puerta. Una puerta alta de madera oscura con una perilla de latón colocada un poco más arriba de lo que un niño de 10 años esperaría. Mateo levantó la mano y tocó la perilla de latón exactamente a su altura. Sin titubear, sin estirarse de más ni buscar a ciegas, como si sus dedos hubieran sabido la altura antes que sus ojos. No giró la perilla, solo apoyó la palma contra ella. Esa puerta era la puerta de la antigua habitación de Mateo. Alejandro no se atrevió a moverse. Se quedó detrás de la columna viendo a su hijo parado afuera del cuarto que había dejado una mañana 6 años atrás. Tras un largo instante, Mateo retiró la mano, dio media vuelta y regresó por el pasillo por donde había venido, como si no recordara bien por qué había ido hacia allá en primer lugar. Una semana después, Alejandro caminaba con Mateo por el vestíbulo principal hacia el jardín. Mateo se detuvo. Miraba hacia arriba, al retrato de una mujer colgado en la pared entre 2 grandes ventanales. Cabello castaño claro cayéndole sobre los hombros. Ojos verde grisáceo y una leve sonrisa serena en la comisura izquierda de la boca. Elena. Permaneció allí durante mucho tiempo. No habló. No pestañeó. Solo contempló la imagen y luego, sin ninguna advertencia que él mismo pudiera comprender, 2 lágrimas le resbalaron por las mejillas. No sollozó. No lloró como llora un niño cuando se cae. Solo se quedó bajo ese retrato y dejó caer 2 lágrimas silenciosas. Después, se pasó el dorso de la mano por la mejilla y miró la humedad en sus dedos con el pequeño ceño fruncido de quien recibe la pieza de un rompecabezas que aún no logra encajar. Chloe llegó corriendo desde el otro lado del vestíbulo y le rodeó los dedos con su pequeña mano. No le preguntó qué tenía, solo se sujetó de él. Alejandro volteó la cara hacia el ventanal lejano y apoyó la mano en el marco. No se atrevió a soltar el aire. Al otro lado del vestíbulo, Marco Bellini permanecía inmóvil en el umbral del pasillo lateral. Por puro reflejo, su mano derecha se había elevado 1 centímetro hacia el arma bajo su saco. Ahí se quedó. Estaba observando al niño. Estaba observando a la mujer en la pared. Estaba uniendo los puntos en la forma callada en que hacía todo. No dijo nada. Hay recuerdos que llegan al cuerpo mucho antes de llegar a la mente. Y a menudo es el corazón el que llora por un nombre que la boca aún no ha aprendido a decir. Había una mujer en la mansión a la que a nadie se le había ocurrido cuestionar en 25 años. Se llamaba Evelyn Romano. Tenía 58 años. Había cruzado la entrada del servicio de la mansión Moretti por primera vez, siendo una joven viuda de 30 y pocos años. Contratada por el padre de Alejandro para reemplazar a una ama de llaves que se había retirado a la costa. Jamás se había ido. Había presenciado 3 funerales. Estuvo al fondo de la capilla cuando enterraron al padre de Alejandro. Y en el fondo de esa misma capilla 2 años después, cuando su madre lo siguió. Estuvo presente, con un sencillo vestido negro y un sombrero oscuro, en el funeral de Elena 6 años atrás, sosteniendo un pañuelo doblado y derramando las lágrimas sinceras de una mujer que había amado a una familia desde la distancia del servicio. También estuvo en la boda. Había ayudado a planchar el lino del vestido de Elena esa mañana. Había tomado la mano del pequeño paje de 4 años en la sacristía para acomodarle el moño. Años antes, cuando Mateo tenía 2 días de nacido y Elena había vuelto del hospital pálida y temblorosa, fue Evelyn quien cargó al recién nacido desde el auto por las escaleras principales, sujetándole la cabecita con una mano cuidadosa. Toda la casa la llamaba Nana. Los jardineros, los choferes, las sirvientas más jóvenes a las que había enseñado.
Incluso Marco, en sus momentos más tranquilos, a veces dejaba escapar esa palabra. Le servía el café a Alejandro todas las mañanas desde hacía 10 años. 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de crema. Nunca preguntaba. Simplemente colocaba la taza a su lado a las 7 en punto. Esa tarde en la cocina, Marco estaba recargado en la barra con un vaso de agua cuando Alejandro pasó rumbo al despacho. Evelyn estaba junto a la gran estufa, moviendo una olla de salsa de tomate con una cuchara de madera. El vapor subía más allá de su cabello encanecido. Marco mantuvo la voz baja, pero no más baja de lo habitual para cualquier asunto doméstico. «Patrón, reabrí los archivos de esa semana. No había nombres en la frase. No hacía falta». La cuchara de madera en la mano de Evelyn se detuvo a medio giro solo durante medio segundo. Lo suficiente para que una pequeña ola se extendiera por la superficie de la salsa. Luego continuó moviendo la mezcla exactamente como antes, al mismo ritmo. Ninguno de los 2 hombres lo notó. Alejandro asintió una vez y siguió su camino por la cocina sin detener el paso. Evelyn movió la salsa durante 20 minutos más. La probó. Ajustó la sal. Esa noche, después de que se apagaran las luces de la cocina y la mansión se sumergiera en ese silencio particular de las casas grandes, cuando la gente se retira a descansar, Evelyn se deslizó por las escaleras traseras hacia el sótano auxiliar, debajo de la despensa. Había un rincón en ese sótano, al que no llegaban las cámaras de la casa. Detrás de los grandes tubos de cobre que llevaban la calefacción, sacó un teléfono pequeño del bolsillo de su delantal. Marcó un número que se sabía de memoria desde hacía mucho tiempo. La voz al otro lado era baja y carraspera, la voz de un hombre endurecida por el cigarro y el sueño interrumpido. ¿Mamá? ¿Damián? Su propia voz no temblaba. «Está escarbando otra vez. Tienes que estar listo». 6 años atrás, Damián Romano era miembro de la organización Moretti desde hacía 7 años. Era el único hijo de Evelyn. Su padre había muerto en un accidente de construcción cuando Damián tenía 11 años, y el padre de Alejandro había permitido que el mucho hiciera mandados por la mansión durante los difíciles años siguientes. Cuando Damián cumplió 20 años, Alejandro, recién llegado a la cabeza de la familia y aún aprendiendo el peso de la silla que había heredado, lo metió a la organización. No porque el joven hubiera demostrado algún talento en particular, sino solo porque Evelyn lo había criado sola y porque la madre de Alejandro, en su lecho de muerte, le había pedido a su hijo que velara por el chico del ama de llaves. Durante los primeros 5 años, Damián realizó sus pequeñas tareas asignadas sin inconvenientes. Durante los 2 años previos a la emboscada, había estado vaciando discretamente las cuentas de las empresas fantasma de la familia. Tenía un problema de juego que había echado raíces profundas. Les debía dinero a hombres que no aceptaban disculpas. Había empezado con pequeños desvíos de 4 cuentas distintas, y luego montos más grandes canalizados a través de 2 constructoras fachada que solo existían en papel. Para mediados del segundo año, también había comenzado a vender pequeños datos de bajo nivel a una familia rival a cambio de efectivo contra entrega. Nada grande, nombres de choferes, horarios de entrega de 2 bodegas. Lo suficiente para quitarse de encima a los cobradores. Una noche, 6 años atrás, Elena había estado sentada junto a Alejandro en el despacho, revisando la contabilidad trimestral. Elena era una mujer con una mente financiera brillante. Ella misma había administrado 3 de las empresas legítimas de la familia durante años. Siguió una línea de transferencias con su pluma, dio la vuelta a la página, siguió otra y luego se detuvo. Había encerrado en un círculo una pequeña cadena de transacciones con un trazo fino de grafito y colocó la pluma sobre el escritorio de cuero. «Alejandro, quiero enseñarte algo en la mañana. Hoy no. En la mañana, cuando tengas la cabeza fresca». Él le había besado la frente,
y le había dicho que lo que fuera podía esperar hasta las 7. Evelyn había sido quien llevó las 2 tazas de té al despacho, 1 hora después, y vio el pequeño círculo de grafito en el libro contable abierto, antes de que Elena lo cerrara. Esa noche, en el fondo del área de servicio, Damián fue al pequeño cuarto de su madre y lloró de rodillas. Le dijo que era hombre muerto. Le dijo que Elena le enseñaría los libros a Alejandro a las 7 de la mañana siguiente, que Alejandro entendería lo que significaba el círculo y que lo encontraría antes del mediodía. Evelyn se había sentado en el borde de la cama estrecha con la mano sobre la cabeza oscura de su hijo durante mucho tiempo. Luego tomó una decisión. Conocía la agenda de Alejandro para el día siguiente. Se la había oído dar a Marco durante la cena. Una reunión fuera de la ciudad con un socio importante. Solo un chofer y una escolta. Conocía la hora de salida. Conocía la ruta. Marcó un número que le había dado años atrás un viejo amigo del barrio donde había crecido. Un amigo cuyas lealtades se habían inclinado hacia una familia rival. Leyó el itinerario en voz alta, con voz llana y serena. No nombró ningún objetivo. No preguntó qué se haría. Solo abrió una puerta. A último momento, Alejandro cambió sus planes. Elena tomó el auto en su lugar con Mateo en el asiento trasero, en camino a recoger a un amiguito del kinder para un paseo matutino. La emboscada salió exactamente como se había planeado. Durante 6 años, Evelyn había creído que el niño había muerto en el fuego. Durante 6 años, estuvo al lado de Alejandro a las 7 de la mañana con una taza de café. Encendió las velas conmemorativas. Colocó lirios blancos en la mesa del comedor en cada aniversario. Lloró. Con ese mismo vestido negro sencillo en la tumba de Elena. Y ahora Mateo había vuelto a cruzar las puertas principales de la mansión un sábado por la mañana, sosteniendo la mano de una niña pequeña, y Marco estaba escarbando en los archivos de esa semana. Y Evelyn Romano, parada en la despensa con el corazón latiéndole lento y pesado contra las costillas, comprendió que cada camino que había construido para mantener a su hijo con vida se había reducido, al fin, a una sola pared. Unas tardes después, Alejandro anunció una cena familiar íntima. Solo Olivia, Mateo, Chloe y Marco. Ningún capitán, ningún socio. No era un evento de la familia en el sentido tradicional de la palabra. Solo una mesa en el comedor más pequeño, 6 sillas, un mantel de lino y 2 velas altas. Evelyn Romano fue asignada para poner la mesa y servir el vino. En la cocina, 1 hora antes de que los invitados se sentaran, sus manos no temblaban. Habían pasado el punto en que las manos tiemblan. Se movían con la precisión lenta y constante de una mujer que ya perdió la discusión consigo misma y ahora solo ejecuta los últimos pasos. Abrió el cajón donde guardaba los cortadores de repostería y las pequeñas cucharas medidoras de cobre. Debajo de un paño de lino doblado al fondo del cajón, había un pequeño frasco de vidrio con una etiqueta blanca impresa. Trióxido de arsénico, 99% de pureza. Sirvió una medida cuidadosa en su palma. Unos cuantos granos, suficientes para que un hombre de la contextura de Alejandro perdiera el conocimiento en 30 minutos y se fuera en cuestión de 1 hora. Descorchó la botella de Barolo elegida para la velada. Inclinó el polvo en su interior. Removió una vez con un delgado pincho de plata. Volvió a tapar la botella. La colocó en el trinchador junto a la licorera de cristal, y no se permitió mirarla una segunda vez. En la mesa del comedor, la luz de las velas caía en suaves pozos amarillos sobre el lino blanco. Chloe ya iba a la mitad de una canción inventada por ella sobre un conejo que había perdido un zapato. Mateo se reía bajito de su hermanita, apoyando la barbilla en un puño. Olivia estaba sentada entre los 2 niños con una expresión que Alejandro jamás le había visto. La paz de una mujer a la que le han pedido, por primera vez en 6 años, que simplemente se siente a la mesa y coma,
Evelyn se movía alrededor de la mesa con la botella de vino envuelta en una servilleta de lino. Sirvió la copa de Marco. Sirvió la de Olivia. Sirvió la de Alejandro al final. Alejandro levantó la copa. Miró a su hijo a través de las velas. Mateo lo miró de vuelta a mitad de una risa. Las comisuras de sus ojos se suavizaron exactamente como solían hacerlo las de Elena. Por primera vez en 6 años, Alejandro Moretti sonrió. Una sonrisa que le iluminó todo el rostro. Bebió. Un sorbo. Posó la copa. Bebió de nuevo. Un segundo sorbo, más profundo esta vez, porque la garganta se le había secado con el peso de una sonrisa que creyó que jamás volvería a portar. Pasaron 3 minutos. El color comenzó a abandonar su rostro de una forma extraña y paulatina, descendiendo desde la frente. Su mano derecha, apoyada en el mantel, comenzó a temblar contra el tejido fino. La copa de cristal se le resbaló de los dedos. Impactó contra el piso de mármol pálido y se estrelló con una música aguda y delicada, que cortó cada voz en la habitación. La otra mitad del vino que aún no se había bebido se extendió sobre la piedra como una mancha roja y lenta. Chloe gritó. Olivia ya estaba fuera de su silla. Llegó a él un latido antes que Marco, sujetándolo por el hombro mientras él se ladeaba. Mateo no se movió. Tenía los ojos muy abiertos. Sus 2 pequeñas manos estaban aferradas al borde del mantel, con los nudillos blancos. Marco ya corría hacia la puerta de la cocina, gritando una sola palabra hacia el pasillo. «¡Rosy!». 3 escoltas de la pared lejana levantaron a Alejandro del mármol y corrieron con él por el pasillo lateral hacia la suite médica privada, en lo profundo de la mansión. La cabeza de Alejandro cayó hacia atrás, contra el hombro del escolta más alto. Sus ojos habían comenzado a cerrarse. Evelyn permanecía contra la pared lejana con una mano temblorosa sobre la boca, la viva imagen de una mujer que acaba de presenciar algo horrendo. Tenía los ojos húmedos. Su respiración era agitada. Nadie, ni siquiera Marco al pasar a su lado a toda prisa, consideró por un segundo que la botella de Barolo había sido abierta 30 minutos antes de que los invitados se sentaran, o que la mano que la había abierto pertenecía a una de las personas de mayor confianza de la casa. El doctor Rossi trabajó sobre Alejandro en la suite médica privada durante 3 horas sin pausa. Lavado gástrico, carbón activado, un goteo lento y cuidadoso del antitóxico de un gabinete con llave que había preparado años atrás para una casa que siempre vivió a un paso del veneno. El sudor le resbalaba por las sienes hasta el cuello de la camisa. Sus manos no se detuvieron. No se erguió hasta que el monitor junto a la cama disminuyó a un ritmo en el que podía confiar. Luego salió al pasillo, donde Marco esperaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados sobre el pecho. «Va a vivir», dijo Rossi en voz baja. Su voz sonaba rasposa, pero solo por 2 razones. Solo tomó 2 sorbos, y la copa se rompió antes de que pudiera dar el tercero. Marco cerró los ojos durante un largo momento. Cuando los abrió, ya habían cambiado. En 10 minutos, la mansión quedó sellada. Cada portón fue custodiado. Cada puerta lateral tuvo un guardia. Nadie entraba. Nadie salía. Marco dividió al personal en 3 grupos: cocina, limpieza y seguridad, y colocó a cada grupo en una habitación separada con 2 hombres en la puerta. En lo profundo del ala oeste, a la medianoche transcurrida, Chloe finalmente se había quedado dormida en el regazo de su madre, en el pequeño sofá afuera de la suite médica. Mateo estaba sentado a su lado con la espalda muy recta y una mano apoyada en el tobillo de su hermana. Olivia no había hablado en más de 1 hora. A las 2 de la mañana, en un pasillo donde no llegaba ninguna cámara, Evelyn Romano se movió sin prisa. Sabía exactamente qué cuarto le habían asignado a Olivia. Ella misma se lo había asignado 5 meses antes. La habitación pequeña y tranquila al fondo del área de servicio,
Primera puerta a la izquierda, con las maderas del piso un poco sueltas debajo de la cama estrecha. Había elegido la habitación exactamente por esa razón. Sin admitirlo jamás ante sí misma, introdujo una hoja delgada en la juntura de la madera suelta y la levantó. Debajo, en un hueco poco profundo, colocó dos objetos con el mismo cuidado lento con que acomodaba los lirios para los aniversarios. El primero fue el pequeño frasco de vidrio con su etiqueta impresa. Aún le quedaba cerca de un tercio del polvo. El segundo fue una bolsa de papel estraza doblada una vez y atada con hilo de cocina, con 4 fajos de billetes de $100, $20,000, aún envueltos en las bandas de papel que el banco les había puesto. Volvió a colocar la tabla. Acomodó la pequeña alfombra en su lugar. Regresó a su propio cuarto al fondo del pasillo de servicio, se puso el camisón y se acostó sobre las cobijas con los ojos abiertos hasta las 6. A las 7, cuando Marco comenzó a dirigir un cateo completo de la propiedad desde el vestíbulo principal, Evelyn apareció en el pasillo de Olivia con un carrito de blancos, como si la hubieran llamado para sus labores habituales. Se detuvo. Pareció tropezar la punta de la pantufla con el borde de una tabla y miró hacia abajo. Frunció el ceño. Levantó una esquina de la alfombra. «Enzo», llamó, con la voz modulada para escucharse solo a 2 cuartos de distancia. Enzo, el más joven de los hombres de Marco, acudió de inmediato. Se hincó. Levantó la tabla con una navaja delgada, el frasco, el dinero. Marco llegó en menos de 10 minutos. Se agazapó sobre el piso abierto y miró los 2 objetos durante lo que pareció mucho tiempo. Fotografió el hueco. Fotografió el frasco en su lugar. Fotografió la bolsa en su lugar. Luego los levantó y los metió en una bolsa de evidencias antes de ponerse de pie. A Olivia la subieron y la metieron en un cuarto con llave en el 2º piso. Se dejó caer en la silla de madera junto a la ventana. «Marco», dijo, y la voz se le quebró al pronunciar la palabra. «Si yo hubiera hecho esto, ¿por qué escondería el frasco y el dinero en el primer lugar donde buscarían?» Marco no respondió de inmediato. Había servido a esa familia durante 15 años, y había visto a demasiadas mujeres y hombres jurar por cosas que debieron ser sagradas. «Señorita Olivia», dijo finalmente, con voz tranquila pero no dura. «No la estoy acusando. La estoy protegiendo hasta que el patrón pueda hablar». A Mateo y a Chloe los llevaron al salón de juegos del 3er piso esa misma mañana, todavía con la ropa que habían llevado a la cena la noche anterior. A una nana mayor llamada Rosa la pusieron en el cuarto con ellos. Le dijeron que no se despegara de la puerta. Le dijeron que no respondiera a ninguna pregunta que los niños hicieran sobre su madre. Chloe lloró durante horas, mucho después de la medianoche previa, mucho después del amanecer de ahora. Todavía le susurraba la misma frase al hombro de su hermano. «Mamá no lo hizo. Mamá Olivia no lo hizo. Mamá no lo hizo». Nadie que pasaba por el pasillo afuera le prestaba atención. Abajo, en cada pasillo y en cada ala de servicio, la mansión ya había dictado su veredicto. La ama de llaves nueva había envenenado al patrón. El frasco estaba debajo de su piso. El dinero estaba debajo de su piso. Ya no había nada que discutir. Algunas de las sirvientas más viejas habían comenzado a cuchichear sobre cómo siempre había sido demasiado callada, demasiado cuidadosa, siempre con la mirada baja. Y cómo las mujeres calladas solían ser las que tenían las espinas más afiladas. Pero en el salón de juegos del 3er piso, Mateo estaba sentado en el sillón acoginado debajo del alto ventanal, con su hermana abrazada a su pecho. Tenía 10 años. No recordaba a la mujer que lo había traído al mundo. No recordaba una fuente de mármol, ni un retrato en un pasillo. Pero recordaba cada cosa llena de ternura que Olivia había hecho por él a lo largo de 6 años.
Recordaba una mano acariciándole la frente cuando despertaba llorando por el mismo sueño del auto en llamas. Recordaba un plato de pan caliente en la mesa cuando no había mucho más. Recordaba un par de zapatitos nuevos que ella había caminado 4 kilómetros hasta la ciudad para comprárselos en su primer día de clases. Y la recordaba desvelándose hasta la medianoche para coserle la correa del zapato izquierdo cuando se le rompió al brincar una cerca. Sabía con esa claridad rotunda que a veces visita a los niños antes que a los adultos, que esa mujer no era una envenenadora. Chloe levantó la cabeza de su hombro. Tenía los ojos empañados. Su voz era muy pequeña. «¿Mateo?» «Me acuerdo de algo», él la miró. «Ayer en la mañana, antes de que la nana Evelyn llamara al señor Marco. La vi. Tenía la cajita de madera de mamá, en la que guarda mis cartas. La tenía en la mano y la puso en un lugar diferente de la repisa, no donde mamá la guarda. Y luego entró al cuarto de mamá. Mateo no le volvió a preguntar. No le dijo a su hermanita que los adultos jamás le creerían a una niña de 3 años en un asunto así. Solo bajó la voz. «¿Estás segura de que te acuerdas bien?» Chloe asintió. Su pequeña barbilla estaba firme. «Estoy segura». Mateo miró más allá de ella, hacia el pasillo en penumbra afuera del salón de juegos. Rosa se había quedado dormida en el sillón junto a la puerta, con la barbilla sobre el pecho. La casa estaba en silencio de esa forma particular en que las casas grandes guardan silencio cuando albergan un secreto. «No se lo digas a nadie más», dijo suavemente. «Todavía no». La noche siguiente, cuando Rosa bajó la lámpara y salió del cuarto, Mateo y Chloe no durmieron. Se quedaron acostados uno al lado del otro bajo la tenue luz de la lámpara de noche, susurrando. Vigilarían a dónde iba Evelyn, dónde se detenía, qué pasillo usaba, a qué hora hacía sus llamadas telefónicas, a quién miraba cuando creía que nadie la observaba. Durante 2 noches, solo observaron. Evelyn se movía por la casa como siempre lo había hecho. Cocina a las 6, comedor a las 7, lavandería a las 11, café en el despacho a las 3. La tercera noche, a las 12 menos cuarto, la vieron. Se deslizó por la escalera oeste con zapatos de suela suave, una mano en el pasamanos y la cabeza ligeramente inclinada. No encendió ni una sola lámpara. Iba hacia la vieja escalera de servicio que bajaba por debajo de la cocina, la que abría hacia el viejo sótano donde nadie había guardado nada en años. Mateo le puso su pequeña mano muy suavemente sobre la boca a su hermana. Se levantaron. Los 2 niños salieron sigilosamente del salón de juegos y caminaron por el largo pasillo descalzos. Chloe apretaba la mano de su hermano con fuerza y no decía una sola palabra. Había aprendido en una sola noche en un pasillo que el silencio era un idioma que una niña de 3 años podía hablar cuando lo necesitaba. Mateo iba al frente. No sabía cómo conocía el camino. Solo sabía que sus pies encontraban la escalera oeste sin dudarlo, y que, al llegar a la puerta estrecha del servicio junto a la despensa, sabía que abría hacia afuera y no hacia adentro antes de que su mano tocara la madera. La empujó. Cedió. Los escalones de más allá bajaban al viejo sótano. La piedra estaba fría bajo sus plantas. En algún lugar, muy abajo, un solo foco amarillo colgaba de un cable negro y arrojaba una luz pálida y parpadeante sobre los estantes de madera que cubrían las paredes. Botellas de vino viejo dormían en sus cunas, grises de polvo. Mateo jaló a su hermana detrás de un enorme barril de roble a 3 metros del final de los escalones. Evelyn estaba parada junto a otro barril, de espaldas a ellos. Frente a ella, bajo la luz amarilla del foco, había un hombre de unos 30 años. Rostro afilado, barba de 3 días, un abrigo oscuro con el cuello levantado. Damián Romano. Su voz era baja y rápida, rasposa por el cigarro. «¿Mamá? ¿Ya la encerraron?» «Sí».
La voz de Evelyn era llana. Marco encontró el frasco y el dinero exactamente donde los puse, y el patrón sigue en la cama. El doctor Rossi dice que el hígado quedó muy dañado. Habla de semanas. Damián asintió, pero su cara no se relajó. ¿Estás segura de que Marco no va a encontrar esa semana? El libro contable viejo está en la caja fuerte detrás del cuarto de su padre. Tienes que destruirlo antes del lunes en la mañana. Si Marco encuentra tu cadena de transferencias, va a dar con el itinerario que le pasé hace 6 años. Chloe le apretó la mano a su hermano hasta que sus pequeñas uñas se le clavaron en la palma. Mateo no pestañeó. Estaba registrando cada sílaba, cada pausa, como un niño registra un pasaje que le pedirán recitar por la mañana. Damián acercó la cabeza a la de su madre. ¿Y el niño? Es Mateo. Si recuerda, no va a recordar. La voz de Evelyn era muy baja. Han pasado 6 años. El doctor Rossi dijo que el muro es grueso. No se acuerda. Pero... Se detuvo a la mitad de la frase. Ladeó la cabeza apenas hacia la izquierda. Había escuchado algo. La mano de Damián se metió al saco y salió con un arma pequeña. La mantuvo baja contra el muslo. Mateo ya tenía la palma de la mano sobre la boca de Chloe. La jaló hacia atrás. 1 paso, 2 pasos, en absoluto silencio sobre la piedra fría. Detrás del barril de roble donde estaban, corría un segundo pasaje. Una curva estrecha del viejo sótano que daba vuelta hacia una escalera de piedra independiente, que subía a la parte trasera de la cocina. Mateo jamás había visto esa escalera con su mente consciente. Sus pies la conocían de la misma forma en que sus dedos habían sabido la altura de la perilla de latón en la puerta de la antigua habitación de Mateo. Rodearon el muro, siguieron moviéndose. Las botas de Damián llegaron al pie de la escalera principal. Subió 2 escalones. Escuchó. Miró hacia el sótano detrás de él. Nada. Solo vino, polvo y el pequeño foco amarillo balanceándose levemente en su cable. Volvió a bajar. Le susurró algo a su madre. Los niños no escucharon. En lo alto de la segunda escalera, en la despensa sobre la cocina, Mateo levantó a su hermana en brazos y corrió de puntitas por el piso. Chloe siguió sin llorar. Tenía 3 años y comprendía con la precisión de una criatura de esa edad que una lágrima en la escalera equivocada los mataría a los 2. A la mañana siguiente a las 8, Mateo encontró a Marco solo en el jardín trasero. Marco estaba revisando un rollo de alambre en la cerca baja que bordeaba los huertos de verduras. Sin cámaras, sin escoltas, solo el pasto mojado y el sol pálido de la mañana. Mateo se le acercó. No bajó la voz, no suavizó ni una sola palabra. Le contó todo lo que había oído, frase por frase, exactamente como se había dicho. Marco escuchó sin interrumpir. No hizo una sola pregunta. No levantó una sola ceja con duda. Cuando el niño terminó, Marco se hincó sobre el pasto mojado para que sus ojos quedaran al nivel de los de Mateo. Le tomó las pequeñas manos entre las suyas y le dijo en voz muy baja: «Acabas de salvar a mamá Olivia». Marco se movió durante el día con la callada eficacia de un hombre, a quien finalmente le han dado la forma de lo que buscaba. Para el mediodía, ya había extraído las grabaciones de archivo de la cámara del pasillo de la cocina. Mostraban a Evelyn Romano entrando al ala de servicio a las 3:47 de la mañana de la búsqueda. Se quedó dentro durante 6 minutos. Salió con las manos vacías. Para las 2 de la tarde, había recuperado una copia de respaldo de los viejos registros bancarios de un disco guardado en una pequeña bóveda detrás del despacho. Damián Romano había movido más de $2 millones a través de 9 empresas fantasma en los 2 años previos a la emboscada. Cada rastro terminaba en cuentas que había abierto bajo un segundo nombre falso. Para las 4 de la tarde, del mismo servidor de respaldo, Marco recuperó un registro de llamadas que Evelyn creyó haber borrado.
Un teléfono registrado a su propio nombre había llamado a un número en el vecindario de la familia rival a las 11 de la noche previa a la emboscada. La llamada duró 91 segundos, lo suficiente para leer un itinerario. Marco colocó cada pieza sobre el escritorio de la suite médica frente a Alejandro. Alejandro leyó cada página despacio. No habló hasta llegar a la última. Suéltenla. Marco caminó al segundo piso. Él mismo giró la llave en la cerradura del cuarto pequeño. Olivia estaba sentada junto a la ventana con las manos muy quietas en el regazo. No había dormido. Marco inclinó la cabeza. «Señorita Olivia, lo siento. ¿De verdad?» Ella no respondió de inmediato. Solo asintió. Alejandro, ya sentado en la cama médica, aún débil pero completamente lúcido, dio una orden más. Marco debía seguir haciendo creer a la casa que el patrón permanecía inconsciente, solo por un día más, hasta cerrar la trampa. Esa tarde, Evelyn entró al antiguo cuarto de su hijo en la planta baja del ala este y se detuvo en el umbral. La pequeña pintura al óleo que ocultaba la caja fuerte de la pared se había movido el ancho de un dedo hacia la izquierda. Marcó con manos temblorosas. Damián llegó por el portón trasero una hora después. Llevaba un abrigo oscuro. Entró por la puerta de servicio. Su camino hacia su madre lo llevó a pasar frente a la base de la escalera del tercer piso. A través de la puerta entreabierta del salón de juegos, vio a Mateo y a Chloe sentados en la alfombra con el tablero de ajedrez entre ellos. La pequeña pulsera de plata del niño atrapó la luz de la tarde. Damián comprendió en un solo segundo helado quién había estado en el sótano la noche anterior. No gritó. Sacó una hoja corta de la manga. Subió las escaleras. Estaba dentro del salón de juegos con una mano sobre la boca de cada uno antes de que Rosa, durmiéndose de nuevo en el sillón, abriera los ojos ante un cuarto vacío. Los llevó a través del jardín trasero hasta la vieja bodega de almacenamiento detrás del seto este. La pequeña construcción de piedra donde décadas atrás la familia guardaba mercancía. Ahora solo quedaban guacales de madera podridos y una sola ventana rota. Media hora después, la puerta de la bodega se abrió de golpe. Damián se giró con la navaja en alto, esperando a su madre. Alejandro Moretti estaba en el umbral, erguido, con la vista clara, sosteniendo un arma baja junto a la cadera. Detrás de él, Marco y 4 hombres armados se desplegaron por la grava. Detrás de todos ellos, Evelyn Romano, arrastrada desde la cocina a donde 2 hombres de Marco la habían llevado 10 minutos antes. Se dejó caer lentamente de rodillas en el umbral y ocultó el rostro entre las manos. Damián levantó su arma hacia Alejandro. Marco ya estaba detrás de él. La pesada empuñadura de su revólver golpeó la base del cráneo de Damián. El hombre más joven se desplomó sobre la tierra. Chloe se zafó y corrió por la bodega hacia Olivia, quien había seguido a los hombres desde la mansión a toda prisa, y ahora estaba en la puerta con los brazos abiertos. Mateo no se movió. Observaba a Alejandro bajo la pálida luz dorada que entraba por la ventana rota. En el repentino y agudo silencio, el muro dentro de su mente comenzó a romperse. Un auto, los brazos de su madre envolviéndolo en el asiento trasero. Un ruido blanco, humo, la mano de un desconocido jalándolo a través de una puerta destrozada. Árboles, un roble muy viejo, una sola frase dicha por una boca que no podía ver. No llores, espera aquí. Pasos corriendo entre las hojas. Recordó su verdadero nombre. Mateo Moretti. Miró a Alejandro. Sus pequeños hombros comenzaron a temblar. 3 respiraciones cortas se le atoraron en el pecho. Y entonces, por fin, en el umbral de la vieja bodega, llegó la palabra que había estado dormida bajo su lengua durante 6 años. «¿Papá?» Evelyn y Damián fueron entregados a las autoridades antes de que el sol se ocultara esa misma tarde. Marco entregó todo el peso del caso en una sola carpeta de cuero.
El registro de llamadas con la conversación de 91 segundos con la familia rival. Los registros bancarios de las 9 empresas fantasma. Las grabaciones archivadas del pasillo de la cocina. La declaración jurada de un niño de 10 años y una niña de 3. Y la grabación que Marco había captado con un pequeño micrófono que había colocado discretamente debajo del medallero de vino en el viejo sótano la noche anterior a la reunión. Cada palabra que Evelyn y Damián habían pronunciado bajo esa luz amarilla quedó preservada. Pasaron 3 semanas. La mansión Moretti volvió lentamente a tomar una forma parecida a la paz. La herida de Alejandro cerró bajo la mano cuidadosa del doctor Rossi. La herida más profunda de toda la casa cerró a su lado, un día tranquilo a la vez. El doctor Rossi regresaba cada semana. No presionaba al niño. Solo se sentaba a su lado en el pequeño kiosco del jardín. Le hacía preguntas afables y dejaba que el pequeño fuera uniendo las piezas de sí mismo a su propio ritmo. Una tarde, Mateo entró solo al despacho de Alejandro. Se paró frente al sillón de su padre. Esta vez, la palabra no fue la palabra temblorosa de un niño que aún no entendía lo que decía. Fue la palabra firme de un hijo que había encontrado el camino de regreso a casa. «Papá». Alejandro se hincó sobre ambas rodillas y estrechó a su hijo contra el pecho. 6 años de lágrimas contenidas finalmente llegaron sin pedir permiso. Olivia estaba en el umbral. No entró. Sus propias lágrimas cayeron en silencio. Chloe le jaló la falda a su madre. «Mamá, mi hermano Mateo sigue siendo mi hermano». Olivia le apretó la mano a su hija. «Sí, mi amor, siempre». A la mañana siguiente, Alejandro les pidió a Olivia y a Chloe que fueran al despacho. Por fin lo había entendido. Olivia no solo había rescatado a su hijo del piso del bosque en una tarde color cobre 6 años atrás. Le había dado un hogar, una infancia, una hermanita y 6 años de amor incondicional, sin tener la menor idea de quién era realmente. Les pidió a las dos que se mudaran a la mansión, no como personal de servicio, sino como familia. Olivia dudó. Mateo le tomó la mano. «Mamá Olivia, quiero que tú y Chloe estén aquí. Sigue siendo mi mamá». Olivia no pudo rechazar a un niño por segunda vez. Mateo volvía a tener a su padre de sangre, pero aún llamaba mamá a Olivia. Chloe conservaba al hermano que más amaba en el mundo. Y el retrato de Mateo a los 4 años permaneció exactamente donde siempre había colgado en la pared del pasillo principal. Porque una pequeña niña de 3 años, en el único día en que cerraron su kinder, pasó frente a él y sacó a la luz un secreto sepultado durante 6 largos años. Queridos amigos, la fuerza más grande de este mundo no se mide por la sangre que corre por nuestras venas. Se mide por las manos que eligen quedarse cuando nada en este mundo se los exige. Una desconocida que se sale de una carretera solitaria para adentrarse en un bosque oscuro porque no puede seguir caminando. Una pequeña niña que confía en lo que sus pequeños ojos han visto. Un padre que se niega durante 6 largos años a soltar una esperanza que todo el mundo ya le había pedido sepultar. Ahora nos encantaría escucharte a ti, en tu propia vida. ¿Quién ha sido ese ángel silencioso que llegó exactamente en el momento en que más lo necesitabas? Tal vez una madre, tal vez un desconocido en el camión, tal vez un amigo o un niño pequeño. Escribe su nombre en los comentarios aquí abajo y comparte un pedacito de tu propia historia. Nuestro canal lee cada uno de los comentarios. Y nada significa más para nosotros que las voces de nuestra audiencia. ¿Cómo tocó tu corazón la historia de hoy? ¿Te recordó a alguien de tu propia vida? Por favor, comparte tus sentimientos con total sinceridad en los comentarios. Queremos escucharte desde lo más profundo de tu corazón. Si esta historia te conmovió, regálanos un pequeño gesto de cariño. Toca el botón de suscribirte para que no te pierdas ningún video.
Déjanos un me gusta, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien a quien quieras mucho. Alguien que necesite recordar que la gratitud puede sanar heridas que el tiempo por sí solo no logra curar. En nuestra próxima historia, conoceremos a otro patrón que enfrenta la traición del lugar que menos esperaba, y a una anciana florista cuyo único secreto tiene la fuerza suficiente para transformar todo un imperio. Les deseamos a cada uno de ustedes que nos ven mucha salud, un hogar lleno de paz y una vida llena de alegría cada día. Que siempre tengan cerca a un ángel silencioso, lo hayan notado ya o no. Nos despedimos por hoy y nos vemos en el próximo video.